Muy bien, Dios les bendiga poderosamente. Gracias por estar con nosotros conectados en esta noche a través de esta transmisión de la palabra de Dios. Nos encontramos desde la iglesia adventista de Oaxaca, en el pueblo de San Sebastián. Y nos sentimos muy contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes y con aquellos que también han de conectarse. Durante estos próximos días que nos corresponde hablar, hemos mencionado que estaremos hablando acerca del tema del zarandeo. Usted puede buscar en nuestra página de YouTube, Jaime Blanco, Pastor Jaime Blanco, allí va a encontrar el tema que se presentó el sábado del zarandeo. Y quisiera también continuar con esta transmisión tan especial del tema que es tan importante para nuestros tiempos, porque el zarandeo juega un papel bien importante en el tiempo final dentro de la iglesia y también nos afecta a nosotros en la actualidad. Por eso es importante saber qué es el zarandeo. Eso estuvimos hablando en la última transmisión que tuvimos y hoy estaremos hablando con el tema de quién te quiere remover o mover. ¿Quién quiere zarandearte, en otras palabras? ¿Quién es aquel que está detrás de ti y quiere sacudirte? Porque podemos pensar que el zarandeo proviene de un solo lado, pero son dos partes y eso lo vamos a ver en esta noche, de aquellos que quieren zarandearnos. La última vez que estuvimos hablando, y quiero comenzar con eso, es que quién es el que produce el zarandeo, porque vimos que hay tres tipos de pruebas. Está la prueba fácil, que es aquella que hablamos de donde usted quizás encuentra algo tirado en el piso que se le cayó a alguien y usted rápidamente se lo entrega porque eso está en usted, hacer la voluntad de Dios y hacer aquello que es correcto. Y está la prueba difícil, que son aquellas que nos tocan, duelen, nos hacen sufrir y pasamos un tiempo clamando y orando al Señor hasta que finalmente esa solución llega o podemos vencer esa prueba. Esa es la prueba que podríamos conocer como la prueba difícil. Ahora, está la prueba imposible y algunos hasta la han llamado la prueba terrible, porque es aquella prueba que nos llega a la vida y nos afecta a tal magnitud que nos tumba, que nos hace caer. Y esa prueba es la que finalmente provoca en nosotros un zarandeo, porque es la que nos va a ayudar a tomar una decisión definitiva. Y nosotros tenemos que estar seguros, amigo que está aquí presente y que me escucha, que cuando estamos caídos, debemos de pensar en levantarnos, porque con la ayuda de Dios lo podemos hacer así. No simplemente porque hemos caído significa que se acabó para nosotros la oportunidad de recibir la eternidad. Lo importante es levantarse. Ahora, la diferencia es que en el tiempo final, en el gran momento del zarandeo que llegará previo al fuerte pregón, en ese momento de zarandeo no habrá oportunidad de nosotros volver a levantarnos, porque en ese momento nosotros estaremos tomando una decisión definitiva. ¿Seguiré a Cristo o no seguiré a Cristo? Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar desde ahora. Así que no importa por cuál prueba yo paso, debo siempre meditar que al caer debo en el nombre de Jesucristo levantarme para poder entonces así recibir la recompensa que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el libro tan hermoso de Eventos de los Últimos Días en la página 149, párrafo 2. Dice así: la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Hay libertad, nosotros podemos hacer la predicación, podemos llevar el evangelio a todo el mundo, pero ese momento de paz no va a existir siempre. Ese momento de paz no siempre estará aquí. Pero dice aquí la cita: la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis. Por eso es que estaba hablando de que la tercera es la prueba como menciona aquí la palabra terrible, porque es una prueba que nos sacudirá. Y esa prueba sacudirnos nos va a llevar al punto de tomar una decisión
Y esa decisión será basada en el mensaje, y lo vamos a ver el sábado, del testigo fiel, del mensaje que se da a la iglesia de la Odisea. Mensaje sumamente importante, pero que al final del tiempo todos tendremos que tomar una decisión de seguir ese mensaje o no seguir. Y cuando usted va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis capítulo 3, usted va a ver allí, en ese mensaje de la iglesia de la Odisea, que Dios está reconociendo la condición del ser humano. Pero el ser humano no lo reconoce, es lo terrible de esa situación. El ser humano, y lo vamos a ver ahora en unos minutos, el ser humano está pensando que está todo bien. Todo está súper, yo estoy bien con Dios, yo no necesito hacer nada más con Dios, yo todo lo que tengo que seguir lo que estoy haciendo y con eso es suficiente. Y hay un problema con eso, porque puede ser que nos quedemos estancados espiritualmente y en vez de crecer, no crecemos. Y cuando llegue la hora, el momento de tomar una decisión final por Cristo, en la crisis terrible que nos espera, entonces puede ser que la decisión que tomemos sea la más fácil. ¿Y cuál es la decisión más fácil? Rendirme. No puedo más. No quiero seguir. Sin saber o sin reconocer en ese momento que lo que espera entonces será el yo recibir el sello de Dios. Y si no lo recibo, entonces ¿qué me espera? La muerte eterna. La muerte eterna. Mire cómo termina la cita diciendo: las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. O sea que hay un grupo dentro del pueblo de Dios que actualmente se encuentra en un estado superficial. Y aunque pareciera que es conservadora, no tiene esa relación con Cristo Jesús. Y debemos incluirnos todos, ¿verdad? No tenemos, y tenemos que asegurarnos de eso, de tener esa relación con Cristo Jesús para que cuando llegue ese momento, yo sea de los que pueda decir: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Porque el zarandeo no se va a producir. Y el zarandeo, hago un paréntesis aquí para recordar quizás a aquel que está entrando y no recuerda lo que es el zarandeo. El zarandeo es cuando la paja se separa del trigo. Cuando el trigo se separa de la cizaña. Cuando la arena se separa de la escoria, cuando estamos hablando de empañetar. Y ese momento será terrible para la iglesia, pero será necesario. Porque de no ser hecho ese proceso que es tan importante para la iglesia, este mensaje nunca podrá terminarse. Porque el mundo seguirá entreteniéndonos, el mundo seguirá llamando nuestra atención y en vez de hacer la obra que Dios nos ha encomendado, no la haremos. Por eso es que entonces Dios tiene que traer el proceso de separar el trigo de la cizaña, de separar la paja del trigo. Y eso duele, pero es necesario. Porque si yo quiero que una pared para empañetar quede preciosa, bella, hermosa, y ese trabajo terminado sea exitoso, yo tengo que separar las piedras y los caracoles y todo lo que viene en esa arena que a veces nos venden, ¿verdad? Tengo que asegurarme que eso pasa. Y para poder terminar el evangelio, espiritualmente hablando, Dios está diciendo, yo tengo que separarlo porque no puedo permitir que siga el trigo y la cizaña juntos, porque de esa manera nunca podré terminar de predicar el evangelio. Y miren el caso del pueblo en el principio de la iglesia primitiva. Los apóstoles, aquellos 120 reunidos, siguieron haciendo la obra del Señor, pero siguieron buscando al Señor hasta que finalmente lo encontraron. Y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Y miren qué interesante que el Evangelio se predicó. ¿Y cuántas almas ganó Pedro para Cristo y los discípulos? Más de 3,000 personas en un solo día. Imagínense la magnitud de esa predicación del Evangelio.
Pero si ellos se hubiesen quedado como estaban, con que quién va a tener el primer lugar, con que quién es el que manda, con quién es el que Jesús dejó autorizado aquí para tomar decisiones, pues miren, nunca iban a funcionar como funcionaron. Era necesario que Jesús trajera entre ellos esa unidad, esa reconciliación, ese amor para poder llevar la obra a cabo. Porque de otra forma no se puede hacer. Porque entre críticas y chismes y peleas y distinciones, el evangelio no puede avanzar. El evangelio solamente avanza en aquello que quiere hacer el Espíritu Santo, que es puro y verdadero, para poder alcanzar los corazones que tanto necesitan. Y en ese tiempo terrible es que nos espera el zarandeo. Y es necesario, amigo querido. Y Dios te está pidiendo desde ahora que tú te vayas preparando. Dios no quiere que esto te coja de sorpresa. Él siempre lo ha mencionado, tanto en el libro de Amós como también se ha mencionado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. No desea que esto te coja por sorpresa. Y el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, está dedicando un capítulo entero a este tema tan importante del zarandeo, porque estamos pidiendo la lluvia tardía, pero usted sabe lo que viene antes de la lluvia tardía, el zarandeo. Así que lo que estamos diciendo al Señor, Señor, queremos que limpie ya la iglesia para nosotros recibir al Espíritu Santo. Eso es lo que estamos diciendo cuando clamamos y pedimos la lluvia tardía. Sin saberlo, eso es lo que estamos diciendo, porque ese es el proceso que nos espera. Ese es el proceso que nos espera. Y este proceso, prácticamente pudimos ver algo suceder así en esta cuestión de la pandemia. El enemigo aprovechó esta oportunidad para que muchos se quedaran caídos en el piso y no se levantaran en su fe. Pero todavía hay oportunidad. Si tú eres uno de aquellos que por cuestión de esta pandemia te alejaste de Dios, buscaste el camino más fácil, te alejaste de sus caminos, pues mire, Dios te está llamando hoy. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarte, quiere que tú recibas la salvación. Para eso Cristo vino. Cristo no vino para que tú te pierdas. Cristo vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Miren, ni tan siquiera las pruebas difíciles serán las que provocarán el zarandeo. Porque las pruebas difíciles nos hacen llorar, nos hacen perder noche. Las pruebas difíciles nos hacen clamar y pedirle a Dios, por favor, y a la iglesia que ore para que nosotros podamos sobrellevar esa prueba. Pero esa no será la que será provocada por el zarandeo. Es la prueba terrible. Prueba que pensaremos que moriremos si no tomamos la decisión correcta o si no nos mantenemos en fe. La fe es bien importante y por eso desde ahora Dios quiere que tu fe esté aprobada. Porque si tu fe es probada, al final del tiempo estará fortalecida. Pero si tu fe no es probada, o no ha sido probada, o no está siendo probada como debe ser, porque no lo has permitido, entonces cuando llegue un momento más difícil, terrible, ¿cómo podremos soportar eso? Y será un momento difícil porque provocará situaciones dentro de la iglesia, pero la iglesia no fallará, la iglesia no se hundirá, la iglesia permanecerá. Y Dios es el que está encargado de la iglesia y la llevará hasta el proceso final. Y cuando termine ese proceso del zarandeo, de separar el trigo de cizaña, será algo tan hermoso, tan puro, que quedará la iglesia, que lo que leemos en el libro de Hechos, capítulos 3 y 4 y 5, será algo pequeño. Porque cosas más grandes estarán sucediendo en este tiempo de la lluvia tardía. Más grandes que las que sucedieron en aquel tiempo. Milagros. El poder de Dios manifiesto. Miles recibiendo el mensaje. Donde uno se bautizaba, se bautizarán 100. Significa, así yo compartí con los hermanos el lunes en la noche, que si se bautizaba 10 en una iglesia, ahora se bautizarían ¿cuántos? 1000. 1000 personas. Y si en una iglesia que conozco a un querido pastor que donde quiera que va,
está bautizando 30, 40 personas, pues estás hablando de 4,000, 6,000 personas que llegarán a los pies de Cristo en menos de un mes, porque no sabemos en cuánto tiempo será. Pero el mensaje será predicado y el zarandeo es necesario para que el mensaje sea predicado. Y este mensaje no se puede olvidar ni se puede dejar engavetado, porque es el mensaje que nos amonesta a nosotros estar preparados para que cuando llegue ese momento del zarandeo, nosotros seamos de lo que pasemos el sedazo. Nosotros seamos el trigo que caiga. Nosotros seamos el trigo que sea separado de la cizaña y no la cizaña. Por eso, amigo, te hago un llamado en esta hora. Que tú puedas reflexionar en tu vida espiritual y ver qué cosas necesitas para acercarte más a Dios. ¿Qué necesitas hacer? Quizás sea venir a la iglesia en los días de culto. De hecho, leí una cita que me impresionó que decía, en el Espíritu de Profecía, en los escritos de la hermana White, que decía, el creyente que cree en Cristo Jesús y ama al Salvador, donde quiera que se hablara de él, iría para escuchar palabras de su maestro. Entonces, ¿por qué no estamos aquí? ¿Por qué nos quedamos en casa? En casa la escuchamos, sí, es posible, pero será lo mismo entre hermanos. ¿Dónde recibieron los apóstoles la lluvia tal día? ¿Cada uno en su casa? No, estaban unidos en un aposento, en un lugar, buscando la presencia de Dios. Y allí fue que descendió el poder del Espíritu Santo. Como lenguas de fuego cayeron sobre ellos, un gran estruendo, un viento. Y luego los discípulos salieron henchidos del poder de Dios. Estamos a tiempo en recibir esa oportunidad de participar, de salir airosos y victoriosos del zarandeo. Pero desde ahora tenemos que tomar la decisión. ¿Quién produce el zarandeo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues miren, tú puedes decir, quizás, como yo lo pensé en algún momento dado, que el que produce el zarandeo es Satanás. Pero Satanás no es el que produce el zarandeo para la iglesia. Satanás puede producir un zarandeo en carácter individual, personal, pero en la colectividad de la iglesia es Dios quien trae un mensaje que sacude la iglesia y la iglesia tiene que tomar una decisión. Pero miren, Satanás no es el único que realiza zarandeo, porque el enemigo cada rato, ¿qué está haciendo? Probándonos, ¿verdad? Trayendo tentación y haciéndonos caer y hacernos arrastrarnos para que nos quedemos ahí y no encontremos la solución a nuestra situación, ni tan siquiera miremos al cielo para encontrar aquel que puede hacer grandes cosas y el que ha dicho que lo que es imposible para el hombre, para él es posible. Pero vamos a tomar el caso del joven rico. Vamos a leer esa historia un minutito. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. El joven rico vino de lo más contento a los pies del maestro. En Lucas, capítulo 18, versículo 18, de hecho. Él llega a lo más feliz al maestro, está viendo lo que está pasando, vio que bendijo a los niños y él está diciendo, pues este hombre me puede dar lo que yo estoy buscando. ¿Y qué es lo que está buscando este hombre? Lo que tú y yo estamos buscando también. La salvación. La salvación. Uno de los jefes le preguntó a Jesús, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Estoy leyendo el versículo 18 del capítulo 18 de Lucas. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? No es una pregunta tuya también. Yo me la he hecho. Y Dios me la ha contestado, me ha dicho lo que tengo que hacer. Y a través de esta historia también nos deja saber lo que nosotros necesitamos hacer. Pero ¿quién provocó que este joven se fuera y no se quedara? Jesús le hizo una pregunta que no le fue muy cómoda para el joven contestarla. Ni tan siquiera realizar
la petición de Cristo Jesús. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Podemos estar tan atados a las cosas de este mundo o a nuestra comodidad o a nuestro estilo de vida que cuando Jesús nos pida que vendamos todos o que le entreguemos todo en sus manos, podamos sentirnos como que eso no es para nosotros. Y Jesús fue claro en decir, el que no me ame más que a su padre y a su madre, ¿qué pasa? No es digno de mí. Y eso tiene una connotación y es que él siempre debe tener el primer lugar. Mire lo que dice aquí el versículo 19. ¿Qué le contestó Jesús? Versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Primero que nada le dijo Jesús. Porque el único que es bueno, dijo Jesús, hay uno y ese es Dios. Entonces, el joven rico estaba reconociendo que Jesús provenía de Dios. Porque le estaba diciendo que era bueno. Ya saben los mandamientos. No digas mentiras. No cometas adulterio. No mates. No digas mentira en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Le resumió los mandamientos hacia el prójimo. Y ahora el hombre le dijo, todo eso he cumplido. Yo he hecho eso, Señor. Yo he hecho todo lo que me estás diciendo. No miento, no he cometido adulterio, soy fiel a mis padres y ni tan siquiera he matado o he robado porque no tengo necesidad de eso. Y ahora, al oír esto, Jesús le contesta, todavía te falta, ¿cuántas cosas? 100, 20, 30. Una sola cosa te falta. Wow. El hombre estaba por pasar el examen, porque si uno saca una hermana en el examen, pues tiene A menos, ¿verdad? Pues puede pasarla, pero para llegar al reino no puede ser A menos. Tiene que estar purificado por la sangre de Jesucristo y eso es un 100%, eso no puede ser un 95%. Y al oír esto, Jesús le contestó, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Pero mira qué interesante, él decía que él servía al prójimo, porque él no mataba, él no hablaba en contra del prójimo, él no hacía nada, y ahora está diciendo, el Señor, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dáselo a tu hermano. Así tendrás riquezas en el cielo, porque es mejor hacer tesoros en el cielo que en la tierra, ¿verdad? Luego que hagas esto, Jesús le dice, ven y sígueme. Pareciera sencillo, Pedro, lo que Jesús le estaba pidiendo. Es un bombito al pitcher, como decimos algunos, ¿verdad? En el deporte. Pero no era un bombito al pitcher porque aquel hombre no tenía una cuenta con $1,000 en el banco. Y aquel hombre había dependido de su riqueza y se había forzado en hacer su riqueza. Y ahora Jesús le está diciendo, véndelo todo, véndelo. Él no le dijo, regálalo todo, le dijo, véndelo todo. Luego que tú lo vendas, ven y sigue. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era, como dice la palabra, muy rico. Al verlo así, Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y Jesús no está diciendo aquí que es imposible para que un rico entre en el reino de Dios. Está diciendo que está difícil. Porque si no tiene su mente puesta en Dios, puede ser que tenga su mente entonces puesta en sus riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino del cielo. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Aquel hombre pareciera que era de madurez espiritual y el mismo Jesús lo reconoce como alguien especial. Pero siempre hay un pero en la vida de cada creyente y nosotros cada uno podemos tener un pero en nuestras vidas. Algo que nos ate y no nos deje entregarnos por completo a Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Ese es el mensaje final, eso será lo que provoque el zarandeo. El entregarnos por completo a Cristo Jesús y dejándolo todo.
Porque nosotros podemos pensar que lo hemos dejado todo, pero miren al caso de Pedro. Pedro también pensó que él era un buen hombre y que hacía la voluntad de Dios, pero cuando llegó la hora de la verdad, negó a Jesucristo. Aquel joven entonces aparentaba madurez espiritual. Siempre, siempre lamentablemente hay un pero en nuestras vidas. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Es decir, tenía un punto débil. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Tienes un punto débil, porque ese punto puede quitarte a ti la oportunidad de recibir la vida eterna. Tú tienes que tomar una decisión hoy sobre ese punto débil. Y lamentablemente Jesús puso el dedo en ese punto débil. Y cuando Jesús le puso el dedo en ese punto débil, como también nos va a poner a nosotros en ese zarandeo que vendrá para toda la iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Haremos lo mismo que el joven rico? Terminando, dice, aunque tenía grandes virtudes, no superó el zarandeo que le estaba pasando. Vamos a mirar algunas de las virtudes de este hombre, que tenía grandes virtudes. Número uno, a pesar de ser importante, fue capaz de postrarse a los pies de Jesús, porque era un príncipe. A pesar de tener dinero, valoraba las cosas espirituales porque quiso preguntar, ¿qué necesito para recibir la vida eterna? Y por último, a pesar de tener poder, era capaz de respetar a los que no tenían nada. ¿Qué grandes virtudes tenía este joven? Era quizás lo que nosotros podemos llamar hoy un gran hombre, porque era bueno. Aquellos hombres que a veces escuchamos cuando estamos en un funeral y hablan de un hombre en su vida pasada, decimos, qué gran hombre fue ese hombre. Pero, ¿dónde estaba su problema? Habían tres problemas, si uno los mira, eran tres. Tenía miedo de perder su estatus. Y eso le puede pasar a muchos, que tienen miedo de perder su estatus. No quería depender de los demás. ¿De quién iba a depender? Al vender todo y seguir a Jesús, iba a depender de Jesucristo. De Jesucristo. Y no quería ser diferente a lo que él era. Ese era uno de sus problemas. Él quería seguir con todo lo que tenía, seguir a Cristo. Y él pensaba que al acercarse a Cristo Jesús, ya Jesús le iba a decir, mira, tú estás bien, ya tú tienes la vida eterna. Como más o menos le pasó a Nicodemo, cuando se encontró con Jesucristo, pero dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Si yo soy un fariseo, yo soy de los más grandes. Y yo tanto que me sé la Biblia, yo sé capítulos de memoria. ¿Y cómo es que yo necesito nacer de nuevo? Amigo, ¿quién produjo ese zarandeo para el joven? Jesús. Jesús. Prácticamente lo sacudió. Pero si lo hubiese hecho Satanás, qué diferente hubiese sido el caso. Porque Satanás hubiese comenzado como hizo con Job, que le quitó todo de primera. Y después que lo tenía arrastrado, rascándose con una piedra, le dijo a la esposa, vete y dile que maldice a Dios y muérete. ¿Ah? Que se matara. Esa era la solución de Satanás para su situación. Y a eso quiere llevarnos a todos. A la muerte y muerte eterna. Pero Cristo Jesús le estaba abriendo una puerta a este joven. Y él no vio la puerta abierta. Él vio que Jesús le había cerrado la puerta a pedir que vendiera todo lo que tenía y cambiara su estatus. Y fuera un hombre diferente para depender de él. Él no quería depender de él. Amigo, y yo te hago un llamado en esta noche. Para que tú puedas salir airoso de lo que pronto vendrá, conocido como el zarandeo, tú necesitas desde ahora permitir que Jesús tenga el primer lugar en tu corazón. Tú necesitas desde ahora
alejar de tu vida todo aquello que te ata al mundo. Y tú conoces con quién estoy hablando. Aquel que ha tenido y tiene una adicción a droga, tiene una adicción quizás a la pornografía, a la comida, al deporte, al juego, al azar, tantas cosas que el enemigo nos trae a la vida, que nos alejan de Él, del Señor. Pero ahora Dios quiere decirte, déjame a mí, venir a mí todo lo que estáis trabajado y encargado, que yo os haré descansar. Quizás es una situación con tu familia, la que no te ha dejado servir a Dios como tú quisieras. Entrégale eso a Cristo Jesús. Y la realidad es que Jesús te dará la victoria. Solamente Él pide una cosa, que tú abras la puerta de tu corazón. Porque Él está tocando allí constantemente. Toca y toca y toca. No importa cuántas veces te has alejado, no importa cuántas veces lo has defraudado. Él sigue tocando porque su deseo es que en algún momento dado tú escuches el toque y abras la puerta. ¿Quieres decirle a Jesús, abro mi corazón a ti? Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Porque tú haces un llamado especial para nosotros recibir aquello que tú quieres darnos y por la cual Jesús llegó aquí para entregarnos a través de su muerte y resurrección. Y es la vida eterna. Perdona nuestros pecados, perdona a aquellos que nos están viendo, aquellos aquí presentes que quizás nos falta una cosa y no nos hemos dado cuenta. Ayúdanos a librarnos de esa cosa para que Jesús sea manifiesto por completo en nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro todo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros pensamientos, para que seas tú el que obre para salvación y vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amigo. Será hasta la próxima, el próximo sábado con la ayuda del Señor. Bendiciones.